Bien, anexo 2, características de los diodos Zener. La idea es comentar un poquito el anexo 2, ¿sí? Y relacionarlo con los contenidos vistos en clase y los otros apuntes. ¿Qué pasa con el efecto Zener? Bueno, el efecto Zener, como todos saben, es un efecto que genera una conducción con un diodo polarizado en inversa. El fenómeno de ruptura en inversa o disrupción, cuando se da por una tensión mayor a 6 volts, se genera por el fenómeno conocido como avalancha, que es el que estudiamos en clase, ¿sí? En donde, si bien los portadores mayoritarios no pueden atravesar la zona desierta, los portadores minoritarios sí, y si el campo eléctrico es lo bastante intenso, o sea, una tensión inversa lo suficientemente alta, esos portadores minoritarios se aceleran mucho, golpean contra los átomos o contra electrones de los átomos que están atados a la estructura del material en esa zona y convierten electrones de valencia en electrones libres y se genera una corriente, en un aumento de los electrones libres en esa zona y se genera un aumento de la corriente. Bueno, y así se va generando el llamado efecto avalancha, que es el que todos conocemos y estudiamos. El efecto Zener, que también genera conducción con polarización inversa, es distinto, ¿bien? En general lo van a encontrar en diodos donde la tensión de disrupción o ruptura está por debajo de los 6 volts. Este efecto se da en diodos fuertemente contaminados, o sea, con gran cantidad de concentración, o sea, con gran concentración de portadores a ambos lados de la unión. Y lo que sucede es que cuando se aplica la polarización directa y se ensancha la zona desierta, la cantidad de cargas fijas que quedan en esa zona, positivas del lado N, negativas del lado P, es tan alta que genera un campo eléctrico muy intenso cerca de la unión. Ese campo suele ser lo suficientemente intenso para atraer los electrones de valencia de los átomos que están inmediatamente afuera, ¿ven? En las inmediaciones de la zona desierta, de la zona vacía de cargas. Esto lo que genera es un aumento muy rápido de los electrones libres y una conducción de corriente por electrones libres, ¿bien? Por ionización de electrones de valencia. Este es el llamado efecto Zener. Ahora bien, hay algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí o sí podemos asegurar que con tensiones de disrupción o ruptura por debajo de los 4 volts, el efecto que prima es el efecto Zener. Con tensiones de ruptura por encima de los 6 volts, sí o sí podemos asegurar que el efecto que prima es el efecto avalancha. Y en el intermedio suele ser una combinación de las dos o se sucede una primero que la otra. Bueno, si esto es así, ¿por qué todos los diodos Zener justamente se llaman diodos Zener, valga la redundancia? Bueno, el tema es que el efecto Zener se descubrió antes que el efecto avalancha. Entonces, para lo que son diodos de señal, se conocen todos como diodos Zener. En el ámbito de la electrónica de potencia es muy común hablar de diodos de avalancha o diodos de avalancha controlada, porque las tensiones que se manejan son muchísimo más altas y el único fenómeno que prima en la conducción inversa es el fenómeno de ruptura por avalancha. Coeficiente de temperatura. Bueno, todos los diodos tienen un coeficiente de temperatura, todos los semiconductores tienen un coeficiente de temperatura que, como vimos en el apunte de diodos, varían sus características en función a la temperatura del material propiamente dicho. ¿Qué sucede? En los diodos que actúan por efecto Zener, en general, el coeficiente de temperatura es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a un aumento de la temperatura, ya sea por temperatura ambiente o por circulación de corriente y disipación de potencia, la tensión de ruptura empieza a ser cada vez menor. ¿Bien?
Esto hasta se podría pensar que tiene un efecto un poco de autorregulación, porque si le están circulando, por decir una cosa, 10 amperes o 10 miliamperes, para dar un ejemplo electrónico, a un diodo de efecto Zener, y se empieza a calentar por esa corriente que le circula, va a tener una disminución en la tensión entre bornes, y junto con esa disminución de tensión entre bornes probablemente tenga una disminución de la corriente que le circula, ¿bien? Con lo que eso conlleva, que es una menor disipación de potencia y un menor calentamiento, ¿sí? Entonces hay un efecto de autorregulación, muy leve pero existe. Bueno, los diodos que actúan por efecto avalancha, caso contrario, y que es lo que más vamos a ver en potencia, tienen un coeficiente de temperatura positivo. ¿Esto qué es? Que a medida que aumenta la temperatura de la juntura, la tensión de ruptura también aumenta, ¿bien? En proporción según las características constructivas del diodo. Y los diodos que se encuentran en el medio, entre los 4 y los 6 volts de tensión de ruptura, bueno, pueden tener coeficientes de temperatura cercanos a cero, ¿sí? Lo cual esto suele ser interesante porque se van a encontrar con circuitos donde hay varios diodos Zener en serie para conseguir una tensión de regulación o de protección, y en general estos diodos Zener que se ponen así en serie tienen coeficientes de temperatura cercanos a cero. Esto es para que el punto de funcionamiento no varíe con la temperatura ambiente o con el consumo del circuito. Bien, otra característica a mencionar es que para los Zener que presentan tensiones de ruptura entre 3 y 8 volts, el coeficiente de temperatura se ve muy afectado por la tensión inversa que los atraviesa, ¿sí? Esto hay que estudiarlo en función a cada dispositivo, pero es una característica a tener en cuenta para el diseño de circuitos, más que nada. Respecto de lo que es el modelo circuital del diodo Zener, nosotros vamos a utilizar en potencia para algunas cuestiones un modelo que incluye la resistencia interna del Zener. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no podemos tomar al Zener como un regulador ideal porque va a variar con la temperatura, ¿sí? La tensión entre bornes va a variar con la temperatura debido a la resistencia del propio material. Bien, y en esa resistencia va a existir una caída de tensión, distribuida a lo largo de todo el diodo, pero va a existir. Bien, eso es un poco lo que trata la parte del modelo circuital, no es nada difícil de entender. Vamos al tema que más me interesa, que es la lectura de una hoja de datos, un datasheet, en este caso de un diodo Zener, pero el análisis que vamos a hacer acá sirve para todas las hojas de datos. Bien, acá destacamos algunas características importantes: potencia máxima, bien, corriente máxima, soportada por el Zener, tolerancia. La tolerancia tiene que ver con la construcción. Cuanto mayor calidad tenga la construcción del Zener, o mayor calidad tenga el componente, más específica va a ser su tensión de disrupción, o menos tolerancia va a tener, igual que todos los componentes. Y de la misma forma que otros componentes que conocen, cuanto menor es la tolerancia, mayor es el precio del dispositivo. Bueno, la resistencia del Zener, en las hojas de datos este valor suele venir especificado. La realidad es que suele venir ensayado para tensiones alternas, ¿sí? Pero bueno, podemos utilizar ese dato y ahora vamos a ver cómo. Factor de ajuste, el factor de ajuste viene a ser el coeficiente de temperatura y no nos va a interesar mucho más que eso. Bien, vamos a ver una hoja de datos de una serie bastante conocida de diodos Zener, en donde nos vamos a encontrar con toda la familia de los dispositivos y los distintos datos. Vamos a empezar con el tema de las tensiones de Zener, ¿sí? Acá vamos a ver que nos aparece, tendré que buscar la manera de hacer eso un poquito mejor. Nos aparece toda la parte de tensiones de Zener, nos aparecen valores mínimos, típicos y máximos. Al igual que lo que pasa con el HF de los transistores,
El valor típico es el que le da el nombre o la nomenclatura del Zener, son los valores estándar, por decirlo de alguna manera, y el mínimo y el máximo tienen que ver con la tolerancia de esos componentes. En función a lo que estemos diseñando, va a haber que tener en cuenta uno u otro. Bien. Acá se especifica una columna que es IZ, que es la corriente de Zener, bien, que se ensayó para obtener estos datos. O sea, el primer dispositivo de la familia, el 1N957B, presentó estas tensiones mínimas, típicas y máximas con una corriente de 18,5 mA. Después nos habla de la parte de Z, impedancia o la resistencia del Zener, en donde nos vamos a encontrar también con distintos valores. Este valor que aparece acá, de 4,5, son 4,5 ohm de resistencia que presenta el Zener para la corriente de ensayo, ¿sí? La corriente de ensayo, en este caso, fue 18,5 volt. Si nosotros vamos a utilizar el dispositivo más cerca del codo de la curva, mejor dicho, de la rodilla de la curva, o sea, con una corriente menor a la ensayada, la resistencia de Zener que nos vamos a encontrar es mucho mayor. Bien. Y eso es lo que nos presenta este pequeño recuadro de acá. Lo que nos está diciendo es, en el punto límite de funcionamiento, bien, con una corriente de 1 mA, el dispositivo va a presentar una resistencia de 700 ohm. Fíjense qué diferencia, de 4,5 a 700 ohm. Esto que marqué acá en verde es el punto de trabajo donde apenas el diodo Zener empieza a conducir en inversa. A su vez, es muy probable que la tensión en este punto sea más parecida a la mínima que a la tensión típica o a la máxima, ¿sí? Y por último, el fabricante nos especifica el punto de inicio de la rodilla de la curva, ¿sí? Que en este caso se da para una corriente de 150 microamperes, y para esta corriente, digamos, es donde apenas empieza a subir un poquito por encima de la corriente inversa del valor de un diodo convencional. Esta corriente se va a 150 microamperes y el diodo presenta entre bornes una tensión de 5,2 volt. Piensen que estamos trabajando con un Zener de 6,8 volt de tensión típica. Bien, el fabricante también nos va a especificar la corriente máxima que puede soportar el Zener en la peor condición. ¿Sí? Yo les pido que usen esta como parámetro de diseño. En este caso, la corriente máxima para la peor condición es 47 mA. ¿Sí? Muy probablemente la tensión entre bornes para 47 mA se encuentre más cerca de los 7 volt que de los 6,8. Veamos un poquito los otros datos que nos presenta el datasheet. Al principio de todo, nos va a dar el valor de potencia máxima, bien, que en función de la tensión típica de Zener nos puede dar el valor de corriente máxima si no lo tenemos, más allá del dato que nos aporta el fabricante. Lo importante siempre es respetar este valor. Este valor es fundamental en todo lo que hagan, ¿sí? Valor máximo de potencia. Y como sugerencia, lo ideal sería estar siempre por debajo de ese valor cuando hacen los cálculos. Un 20% abajo para asegurarse de poder absorber cualquier pico o cualquier inconveniente que tenga el circuito. Esto, por supuesto, es con temperaturas de operación, como bien lo dice acá, por debajo de 75 grados. Bueno, en este caso el coeficiente de temperatura es positivo, que es el dato que nos encontramos acá abajo, que es la corrección que tenemos que hacer
perdón, coeficiente de temperatura no. Este dato es la corrección sobre la potencia máxima que tenemos que hacer cuando superamos los 75 grados de temperatura de operación. El fabricante lo que nos dice es, superados los 75 grados de operación, la máxima potencia que soporta el dispositivo disminuye 4 mW por cada grado de aumento de temperatura por encima de los 75. Bien, bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta para el diseño, ¿sí? Bueno, por último, en la parte de lectura de una hoja de características se van a encontrar con varios ejemplos para cada uno de los datos presentados en estas hojas, que sería muy interesante que lo sigan con detenimiento. Abajo tienen las capturas de pantalla de los dos datasheets que utilizamos para los ejemplos, ¿sí? Por último, está muy bueno mencionar que si bien no todas las hojas de datos lo tienen, algunas sí presentan gráficos con las características de los dispositivos, los cuales son muy útiles para tomar decisiones de diseño, para seleccionar los componentes de manera rápida, ¿sí? Sin hacer demasiados cálculos. Por ejemplo, este es uno de los gráficos más importantes que se van a encontrar, que es el de máxima potencia disipada respecto de la temperatura ambiente. Como verán acá, está aproximadamente los 75 grados que nos indica el fabricante, a partir de los cuales tenemos que empezar a compensar la máxima disipación que admite el dispositivo. Y luego la curva empieza a descender, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura ambiente. Por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar con una temperatura ambiente de 80 grados, yo sé que mi disipación máxima la voy a tener que multiplicar por 0,8, o sea, voy a estar trabajando al 80% de la capacidad. Si voy a trabajar en un ambiente a, supónganse, 120 grados, voy a tener que multiplicar por 0,4, voy a estar al 40% de la capacidad de disipación de potencia. Bueno, y así van a encontrar otro tipo de gráficos. Bien, a nosotros el que más nos interesa por ahora es ese, pero bueno, siempre es interesante ver hasta el final del datallita a ver si encontramos alguno de estos gráficos.